20 años de cárcel para un poeta. 20 años para el director de una revista. Y en toda la sentencia, escuchen bien esto, no aparece un arma, ni un herido, ni un muerto. Aparecen 2 máquinas de escribir. Y una biblioteca, que en este expediente cuenta como prueba de cargo. Vamos a leerla con cuidado porque esta sentencia se derrumba sola, párrafo a párrafo. Soy Tatiana, y este es el podcast jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el OCDH. Cada episodio tomamos una sentencia real contra un preso político cubano y la analizamos como lo que es. Un documento judicial que se puede examinar. Y yo soy David, jurista. Mi trabajo aquí es coger el texto que firmó el tribunal y contrastarlo con los estándares internacionales que Cuba se comprometió a respetar, sin adornos y sin inventar nada. Hoy, la sentencia número 4 del 2003. Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana. Sala Segunda de lo Penal, actuando como sala de los delitos contra la seguridad del Estado. Fíjate en ese detalle antes de seguir. Una sala especializada en delitos contra la seguridad del Estado no es un tribunal que resuelve un conflicto entre 2 partes. Es un órgano cuya función declarada es proteger al poder. Los acusados. Ricardo Severino González Alfonso, 53 años, periodista, director de la Revista de Cuba. Y Raúl Ramón Rivero Castañeda, 57 años, poeta y periodista, fundador de la Agencia Cuba Press. 2 nombres que cualquiera que haya seguido el periodismo cubano reconoce. La sentencia, en cambio, los describe a los 2 como, cito, desocupados. Escribir para este tribunal no es una ocupación. El delito imputado. Actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado. Artículo 91 del Código Penal. La pena. 20 años de privación de libertad para cada uno. 20 años, para que se entienda la escala. En el propio Código Penal cubano, 20 años es la franja de un homicidio. Aquí no hay ni un rasguño en el relato de hechos probados. David, cuéntame qué dice exactamente el tribunal que hicieron estos 2 hombres. Te lo resumo y te vas a dar cuenta enseguida de lo que estás oyendo. Que en 1990 se autotitularon periodistas independientes. Que en 1995 crearon la Agencia Cuba Press. Sigue. Que en el año 2000 fundaron la Sociedad de Periodistas Independientes Manuel Márquez Sterling y de ahí salió la revista de Cuba, que González Alfonso montó en su casa una biblioteca con, cito literalmente, gran cantidad de libros de corte subversivo. O sea, tenía libros. Tenía libros. Y sigue. Que publicaron en Cubanet, en Encuentro en la Red, en el Nuevo Herald, que colaboraron con Reporteros Sin Fronteras y con la agencia France Presse, que enviaron materiales a Radio Martí y que cobraron por sus artículos. Eso es un currículum profesional, David. Literalmente estás leyendo un currículum. Exacto. Y ese es el problema jurídico de fondo. El tribunal no describe una conducta delictiva y luego la califica. Describe una carrera periodística y le pone encima el nombre del delito más grave contra el Estado. Añade también las visitas a la sección de intereses de Estados Unidos. 14 veces uno, 5 veces el otro. Y hablar con diplomáticos extranjeros no es delito en ningún ordenamiento democrático. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege el derecho a buscar y recibir información, y lo dice con estas palabras, sin consideración de fronteras. Hay un detalle casi doméstico que a mí me impresionó. El tribunal menciona que González Alfonso reparó su casa, le puso alfombras, aire acondicionado y 30 sillas plásticas. 30 sillas plásticas. Y ahí está el fondo del asunto. Las sillas eran para que la gente se sentara. Eran una sala de reunión. El tribunal las incluye como indicio de culpabilidad porque lo que realmente le molesta es que hubiera gente reuniéndose. Hablemos de la prueba. ¿Qué llevó al tribunal a dar todo eso por probado? 6 testigos. Los 6 vecinos. Y declararon esto, que vieron coches con chapa diplomática, que vieron entrar y salir mucha gente, hasta 15 o 20 personas, y que vieron recibir paquetes, maletines y sobres. ¿Eso es todo? Eso es lo esencial. Ninguno declaró sobre un hecho delictivo. Declararon sobre la vida social de 2 casas. Que entre y salga gente de un domicilio no prueba un atentado contra la integridad territorial de un país. Prueba que allí había vida asociativa. Es la vigilancia del barrio convertida en prueba penal. Esa es la definición exacta. Y hay más. El tribunal dice que valoró el informe del instructor policial y lo califica, cito, en extremo esclarecedor. El policía que investigó el caso acaba siendo la fuente principal de convicción del juez. ¿Y la defensa? La defensa ocupa un renglón, uno solo,
que dice que elevó a definitivas sus conclusiones provisionales. Ni una alegación recogida, ni una prueba de descargo, ni una objeción. Y había un único abogado designado para los dos acusados. Designado, no elegido por ellos. El pacto exige defensa efectiva y abogado de libre elección. Artículo 14.3. Aquí no hay ni lo uno ni lo otro. Y los dos llegaron al juicio en prisión provisional sin que la sentencia explique por qué. Cero motivación, ni riesgo de fuga, ni destrucción de pruebas, y fíjate que las pruebas ya estaban ocupadas en los registros. El artículo 9 del pacto dice que la preventiva no debe ser la regla general. Y aquí lo fue, sin motivar. Una privación de libertad que no se motiva es, en términos del propio artículo 9, una detención arbitraria. No es una opinión mía, es el estándar. Vamos al corazón jurídico del caso. El artículo 91. ¿Qué castiga realmente? Está pensado para la traición y la agresión externa, para quien actúa al servicio de una potencia extranjera contra la independencia del país o su territorio. Es el tipo penal de la alta traición. ¿Y qué metieron dentro de ese tipo penal? Fundar una agencia de noticias, que es libertad de prensa. Constituir una sociedad de periodistas, que es libertad de asociación, artículo 22. Reunir gente en casa, que es reunión pacífica, artículo 21. Y tener una biblioteca, que es libertad de información. 4 derechos fundamentales convertidos en un delito de traición. Y hay un párrafo donde el tribunal intenta explicar el nexo y se delata. Dice que esos escritos se suministraban a Estados Unidos para ser usados contra el pueblo cubano en el plano internacional, cito, en detrimento de nuestra independencia e integridad del territorio. Traducido, ¿qué significa eso? Que no hay nada. No se identifica un solo acto de un Estado extranjero. No hay pérdida de territorio. No hay menoscabo concreto de la independencia. Lo único que hay es un daño de imagen. Se castiga el descrédito del gobierno con el artículo de la traición. El tribunal insiste mucho en que publicaban noticias falsas. Insiste, y no contrasta ni un solo artículo, ni uno. Declara falsas las informaciones sin examinarlas. Y conviene recordar en qué año estamos. 2003. Cuba saliendo del periodo especial. Hambre, apagones, escasez. Informar de eso no era tergiversar la realidad, era describirla. Hablemos de las agravantes, porque ahí hay algo increíble. Son 6 incisos del artículo 53, y cada uno empeora el cuadro en vez de justificarlo. La primera, haber formado parte de un grupo organizado. Se agrava la pena precisamente por lo que el artículo 22 protege, que es asociarse. Y el tribunal añade que esas organizaciones no estaban autorizadas por el Ministerio de Justicia. Ese es el círculo perfecto, y hay que decirlo despacio. El Estado no te inscribe, y después te condena por operar sin inscripción. Te niega la puerta y luego te castiga por entrar por la ventana. 20 años. La segunda agravante es el ánimo de lucro. Y aquí la sentencia se contradice de forma flagrante. El propio tribunal desestimó la prueba de la Fiscalía sobre cuentas bancarias, y lo dice con estas palabras: por no aportar elemento alguno al proceso. Desestima la prueba económica y mantiene el móvil económico. La desestima y aún así sostiene el afán de lucro como agravante y como móvil determinante de la pena. Un tribunal no puede descartar la prueba de un hecho y luego dar ese hecho por cierto para subir la condena. Eso no es un tecnicismo, es una quiebra elemental del razonamiento. Y está la agravante de las graves consecuencias. Que el tribunal define como publicar noticias falsas acerca de, cito, la verdadera realidad de Cuba y sus logros. La consecuencia grave es el prestigio del gobierno. Ese es el bien jurídico que se protege con 20 años de cárcel. Y otra que me llamó la atención, las advertencias policiales previas. Las actas de advertencia, que no son condenas ni delitos, son un instrumento administrativo de intimidación. La policía te avisa de que estás en la mira. Convertir esa presión en circunstancia de mayor pena es hacer que el aviso del represor valga como antecedente penal. Y hay una frase sobre los motivos que tuvieron. Dice que el móvil fue, cito, el afán de lucro y una vida fácil. 20 años en una prisión del Ministerio del Interior por buscar una vida fácil. Escribiendo. En un país donde escribir te cuesta la cárcel. 2 veces el tribunal dice que se guía por la conciencia jurídica socialista. 2 veces. Y ahí termina cualquier discusión sobre imparcialidad. Un juez que declara guiarse por una conciencia ideológica no está aplicando la ley, está aplicando una lealtad. Los principios básicos de Naciones Unidas sobre independencia de la judicatura exigen resolver sin influencias ni presiones. Y el lenguaje del resto de la sentencia va en la misma línea. Habla de asalariados de Estados Unidos, de la mafia anticubana,
de Miami, de 4 décadas de agresión, eso es discurso político de parte, no fundamentación judicial. Un tribunal que hace propaganda del acusador ha dejado de ser tercero. Y desde la primera línea de los hechos probados, los llama inconformes del proceso revolucionario. Esa es la presunción de inocencia invertida en la primera frase. Se juzga una posición política antes de examinar un hecho, y el tribunal remata diciendo que la pena busca reinsertarlos en el respeto a las normas de convivencia socialista. Reinsertarlos ideológicamente. Es una confesión escrita. El objetivo declarado no es reparar un daño porque no hay daño, es reeducar a dos disidentes. Eso se llama pena por convicción y está prohibida por el artículo 18 del pacto. Queda el comiso, que ocupa un espacio enorme en la sentencia. Enorme y muy revelador. Se confiscan 2 computadoras, una laptop, un escáner, una impresora, cámaras de vídeo y de fotos, máquinas de escribir, grabadoras, radios de onda corta, discos, casetes y gran cantidad de libros. Todo lo que sirve para informar. Todo. No son efectos del delito ni ganancias ilícitas. Son las herramientas del oficio y el acceso a la información. Ese comiso es censura material, desmontar físicamente la capacidad de escribir. Y confiscar libros por su contenido viola el artículo 19 del pacto. David, antes de cerrar, algo que en esta serie repetimos y que aquí es pertinente. En este caso no hubo violencia. Hubo artículos, una revista y una biblioteca. Pero el tribunal fundamenta la pena en la peligrosidad social de quienes se oponen al poder. Y ese es el punto. El mismo régimen que impone 20 años por escribir llegó al poder por la vía armada. El asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, donde murieron soldados, es fiesta nacional en Cuba. Se celebra cada año. Se celebra cada año. Y quien celebra un asalto armado a un cuartel y a la vez encarcela 20 años a un poeta por publicar artículos no está aplicando una vara moral más estricta. Está demostrando la ausencia de toda vara moral. No es superioridad ética, es puro criterio de poder. Recapitulemos los errores y excesos. Los principales. Un tribunal que se declara ideológicamente comprometido. La presunción de inocencia invertida en la primera línea. Un solo abogado designado para 2 coacusados, sin rastro de defensa en el texto. Prisión provisional sin una palabra de motivación. Un tipo penal de traición aplicado a fundar una revista y tener libros, sin nexo alguno con la integridad territorial. 6 vecinos que vieron coches y visitas como prueba de cargo. Y 20 años sin víctima, sin violencia y sin daño acreditado, con agravantes que castigan derechos. Asociarse, reunirse, cobrar por escribir. No es un caso aislado, es una maquinaria. Es una maquinaria y sigue funcionando. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documenta hoy al menos 760 presos políticos en Cuba. Esta sentencia, de hace más de 20 años, explica cómo se fabrica cada uno de ellos. Cerramos, David, en una frase. La sentencia 4 del 2003 no documenta un delito, documenta una redacción, un poeta, un periodista, sus máquinas de escribir, su revista y su biblioteca, y 20 años de cárcel por todo ello. En términos del derecho internacional de los derechos humanos, esto no es una sentencia penal, es un acto de represión con forma de sentencia. Y por eso las leemos en voz alta, porque estos documentos se escribieron para quedarse en un archivo, y el archivo es precisamente donde la impunidad se conserva mejor. Este ha sido el podcast jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Toda la documentación, los informes y el listado de presos políticos en observacuba.org. Nos escuchamos en el próximo expediente. Gracias por acompañarnos.